¿Pueden suspender mi contrato de trabajo durante esta época de cuarentena, durante esta época de COVID-19? ¿En qué consiste la suspensión del contrato de trabajo en Colombia? Bueno, pues ese es el tema del que vamos a hablar hoy. Buen día para todos. La suspensión del contrato de trabajo está contemplada en el Código Sustantivo del Trabajo y se da cuando hay causas de fuerza mayor o caso fortuito que llevan a que el empleador tenga que suspender durante un tiempo el trabajo que viene desempeñando su empleado. ¿En qué consiste la figura? El empleado deja de prestar su servicio durante el tiempo de la suspensión y el empleador deja de pagar los salarios a que hubiere lugar durante el tiempo de la suspensión. Asimismo, ese tiempo, digamos, que queda sin prestación de servicio, pues no se computa ni para vacaciones ni para cesantías. Pero una ventaja que tiene la figura de la suspensión del contrato de trabajo es que el trabajador, a pesar de no estar prestando el servicio para el que fue contratado o la labor que venía desempeñando en la empresa, está cubierto en salud y en pensión, porque el empleador tiene que seguir aportando a estos dos sistemas con base en el salario que venía recibiendo el trabajador. Una vez se superen las causas que generaron la suspensión del contrato de trabajo, el empleador debe comunicarle al trabajador que ya se puede reintegrar y darle un término prudente para que el trabajador se pueda presentar. Me preguntaría alguien, ¿y entonces si me suspenden el contrato de trabajo, yo podría trabajar para otra persona? Claro que lo podría hacer porque uno de los efectos de la suspensión es que no hay que prestar el servicio. Pero si llaman al trabajador a que se reintegre, pues ahí tendría el trabajador que definir si se reintegra nuevamente a su puesto de trabajo o si va a seguir laborando en otro sitio. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque es una de las figuras que se están dando en Colombia debido a la pandemia, porque hay labores que desafortunadamente pues no se han podido volver a prestar desde que iniciamos estos periodos de cuarentena. Entonces es importante que tengamos presente que puede ocurrir, pero que también hay la tranquilidad de que el trabajador, en el momento en que se superen las causas que generaron la suspensión del contrato de trabajo, pueda retornar a su sitio de trabajo. ¿Tienes más inquietudes de este tema? Te invitamos a que te suscribas a nuestro canal. Mi nombre es Sandra Fanador, soy abogada, especialista en Derecho Laboral y Seguridad Social. Y si quieres también que te asesoremos, consúltanos en nuestro correo. Estamos dispuestos a escucharte y a asesorarte de la mejor forma. Te deseamos un feliz día.